Queremos darle la bienvenida a todos. Estamos muy contentos de esta oportunidad que el Señor nos da para tener este Congreso Nacional de Discipulado que hemos llamado Discípulos Fieles. Bienvenidos a todos los participantes de las ciudades y estados del país y algunas personas que están con nosotros también de otros países. Les damos la bienvenida a todos y deseamos que este tiempo que van a invertir en el Señor y en la obra del Señor sea de gran bendición para su vida. Voy a invitar al pastor Alexander Montero, que es parte de nuestro equipo ejecutivo y estratégico de Discipulación, que él pueda hacer una oración para que podamos iniciar lo que vamos a compartir con ustedes. Amén. Señor, te alabamos, te exaltamos, Dios. Bendito tú seas por siempre. Te damos muchas gracias, Padre, por lo que hoy con nuestros ojos estamos viendo y en el cual estamos participando. Este congreso, Señor, de discipulación, el sueño, Señor, de muchos, y la visión de lo que tú quieres hacer en Venezuela y en el mundo. Señor, obedeciendo tu orden de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias por la oportunidad que nos das de participar. Gracias por la bendición que esto es. Gracias por el liderazgo de Eleazar, Señor, y su familia también. Bendícele y todos los que están en el equipo trabajando. Y gracias por la vida de cada uno de los hermanos que está conectados en este momento, de varias partes en Venezuela y aún fuera de Venezuela. Señor, tú nos hables en este tiempo. Señor, te agradecemos. Verdaderamente estamos muy regocijados de lo que tú has hecho, Señor. Y soñamos con lo que tú vas a hacer a través de esto, la proyección que este Congreso tiene. Señor, en tus manos, pues, entregamos la dirección de todo lo que vamos a hacer. Tú te glorifiques en nuestras vidas. Para honra y gloria de tu nombre es todo lo que hacemos, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, en este momento estamos haciendo 4 conferencias simultáneas. Estamos compartiendo Discipulado para Matrimonios, el pastor Josué y Carmen Icaza, esta pareja, este matrimonio. Estamos compartiendo Discipulado para Jóvenes, lo está haciendo mi hija Kareli Bermúdez, y la evangelización en el discipulado que lo está haciendo el pastor Silas Cordero. Entonces, estamos haciendo estas 4 conferencias simultáneas. Vamos a tener un pequeño video de una de introducción y déjenme que pueda hacer aquí. No tiene sonido. Pastor, no se le escucha. Ok. No se escucha el video. ¿No se escucha? No. Entonces, menos mal que yo soy el que hablo, entonces. Hola. ¿El video dónde está? El video. No es abierto. Lo cerré.
De bienvenida. Es de bienvenida. Sí, debe ser. No, sí. Bienvenidos a nuestro primer Congreso Nacional de Discipulación, Discípulos Fieles. Mira, no se está compartiendo. No se está compartiendo. Estaba bien, se estaba oyendo. Sí, lo estábamos viendo y se estaba oyendo. Ujú. Ya vamos de nuevo. Bienvenidos a nuestro primer Congreso Nacional de Discipulación, Discípulos Fieles. Por la circunstancia que vivimos nos tocó hacerlo de manera virtual y estamos muy contentos que a pesar de todas las limitaciones de electricidad, de internet y de tantas otras cosas, ustedes han hecho todo el esfuerzo posible para estar y participar de este congreso. No es un evento más, no es un programa más, tampoco es el final, es el inicio, el comienzo de un gran movimiento de discipulado que desde Venezuela se extenderá a todas partes del mundo. Y todos nosotros vamos a ser parte de este gran movimiento, una nueva generación de discípulos fieles en la iglesia local, fieles al gran mandamiento y fieles a la gran comisión. Vamos a presentar más de unas 15 conferencias. Muchos van a ser parte de programas que vamos a desarrollar porque vamos a ser un aliado de la iglesia local, de las asociaciones regionales, de la Convención Nacional y de todas las organizaciones y ministerios que se identifiquen y tengan un gran compromiso por cumplir la gran comisión. Así que cada uno de ustedes está en un lugar donde van a recibir muchas herramientas para poder llevar adelante el ministerio que el Señor nos ha mandado. Que Dios les bendiga. Que disfruten este tiempo especial de hoy, mañana, el jueves. Disfruten este tiempo especial. No es mi proyecto, es el proyecto del Señor, donde todos nos vamos a unir como uno solo para poder llevar adelante la obra que el Señor nos ha encomendado. El Señor nos ha confiado el Evangelio y tenemos la responsabilidad, como Pablo le dijo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos la responsabilidad de formar una nueva generación de discípulos fieles que cumplan el gran mandamiento y la gran comisión. Que Dios les bendiga. Bueno, así hemos introducido el Congreso de discípulos fieles. Cuando pensamos en hacerlo, en colocar un nombre, entonces pensamos en discípulos fieles al gran mandamiento y la gran comisión. Y en la parte que yo voy a compartirles hoy es sobre discipulación. Y voy a colocar unas diapositivas para poder entonces presentarles. Déjenme que pueda hacerlo.
discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Eso es parte de lo que es el ministerio, como hemos llamado discipulación. Y no solo el ministerio, sino que discipulación entonces también es un libro que vamos a compartir, un libro que va a estar a la disposición para poder ayudar entonces en todo lo que tenemos que hacer, como dijimos, como un aliado de la iglesia local, como un aliado de las asociaciones regionales, de la Convención Nacional y de los ministerios que podamos compartir ese gran compromiso con el cumplimiento de la Gran Comisión. Es importante porque siempre en este libro nosotros vamos a compartir muchas cosas, porque hay dos preguntas claves que nosotros siempre hemos hecho cuando hicimos los congresos de discipulado. Hacíamos dos preguntas clave. La primera era, ¿cuántos son discípulos de Cristo? Y bueno, ustedes se imaginan cuando yo estaba al frente de unas 100 o 200 personas, ¿y cuál era la respuesta? ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Entonces, la mayoría de las personas levantaban su mano. Pero hacía una segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuántos están haciendo discípulos? ¿O cuántos están discipulando al menos a alguna persona? De las 200 personas que quizás estaban, unos 5 o unos 10 podían levantar la mano. Los otros sí tenían algún lugar donde esconder la mano, pero no levantaban su mano. Esa fue la realidad que nosotros vivimos, vamos a decir, en el 2014, el 2015, y cada vez que nosotros íbamos a compartir el discipulado en las distintas regiones del país. Y pensamos, esa realidad que estamos viviendo, eso puede cambiar, eso puede cambiar. Y nosotros en los 5 años que trabajamos desarrollando un movimiento de discipulado desde la Convención Nacional Bautista de Venezuela, con el apoyo de la dirección general. Bueno, aquí está uno de los directores, quien era director general cuando comenzamos, que es el pastor Alexander Montero. Y con la dirección de misiones, la dirección de educación cristiana, los presidentes de las asociaciones y todo el liderazgo nacional, que nos unimos para poder desarrollar todo este movimiento de discipulado en el país, haciendo las conferencias, enseñando los libros, haciendo los congresos de discipulado. Bueno, esa realidad cambió. Y a lo mejor no cambió de la mejor manera o así como decir, en todos los lugares no fue igual. Pero recuerdo uno de los últimos congresos de educación cristiana, creo que fue en el año 2019. Lo hicimos en el campamento en Valencia y fue, creo que después, fue en el marco de la asamblea de la convención. Y ahí habían 180 líderes que estaban allí y me tocó compartir la conferencia de discipulación con todos ellos. Cuando lo hice, le hice las dos preguntas. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Los 180 levantaron su mano. Luego, cuando hice la segunda pregunta, ¿cuántos están haciendo discípulos? Entonces, ustedes saben cuántas personas se levantaron, cuántas personas levantaron sus manos. Lo hicieron 160 personas. Es decir, que de los 180 líderes que había a nivel nacional allí en ese congreso, 160 de ellos estaban discipulando a otras personas. Y nosotros hemos sido testigos cómo se han formado discipuladores en la iglesia local y cómo se ha multiplicado el número de discipuladores en nuestra obra.
pero no es suficiente. Necesitamos hacer algo más. Y nosotros estamos trabajando para este congreso. Representa el lanzamiento de una nueva etapa. Representa el lanzamiento de una nueva etapa, el inicio de una nueva etapa de un plan estratégico de multiplicación de discípulos que vamos a hacer. Y nosotros hemos animado a todos los pastores, hemos formado, queremos hacer algo más estructurado, con mayores herramientas, mejores herramientas, y poder, hemos hecho un análisis de todas las debilidades y nuestras fortalezas, y entonces ahora queremos comenzar una nueva etapa con un mejor seguimiento, con una mejor estructura, y poder entonces hacer un plan estratégico de unos 5 años donde nosotros podamos consolidar, fortalecer y desarrollar de una manera más completa el movimiento de discipulado en nuestro país. Nosotros tenemos ahí quizá usted conoce ya esta imagen, pero la idea es consolidar discípulos y multiplicar discipuladores. Eso representa nuestro enfoque, consolidando discípulos y multiplicando discipuladores en la iglesia local. Por eso nosotros hemos dividido los 4 libros que hemos usado, los 4 libros base que hemos usado en el discipulado, lo hemos dividido en una fase de consolidación, consolidando discípulos, y la otra fase de multiplicación, multiplicando discipuladores. En esa fase de consolidar discípulos, nosotros hemos usado como herramienta Mi Identidad en Cristo. Y también el libro Formando un Carácter Cristocéntrico. Y eso lo hemos usado para los nuevos creyentes. Ya nosotros en todo el país se han distribuido más de 100,000 copias del libro Mi Identidad en Cristo. Y así se han consolidado muchos nuevos creyentes en todo el país. La otra parte es la fase de multiplicación. La fase de multiplicación, entonces esa fase de multiplicación es entendiendo el llamado de Dios, y prepárese para discipular. Es los libros para las herramientas para formar los discipuladores, para poder llevar a los miembros de la iglesia a que ellos puedan ser discipuladores. Y entonces esas son las herramientas básicas que hemos usado durante todo este tiempo. Para los nuevos creyentes, la fase de consolidación, y para los miembros de la iglesia para que se conviertan en discipuladores, entonces entendiendo el llamado de Dios y prepárese para discipular. Bueno, eso lo vamos a seguir usando. Tenemos hemos ampliado, tenemos los libros ampliados y revisados. Vamos a tener nuevas ediciones para este próximo año, y hemos estado mejorando por lo menos estas 4 herramientas para que puedan ser de ayuda y de bendición para que las iglesias puedan hacer eso. Es importante que nosotros entendamos los procesos, porque cada libro que nosotros hemos desarrollado acompaña un proceso, porque nosotros sabemos que el discipulado es un proceso de transformación. Es un proceso de transformación donde que si usted puede recordar algunos textos bíblicos, usted puede recordar, por ejemplo, Romanos capítulo 12:2, que dice: no vivan en conformidad a este mundo o a la cultura de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Y si usted lee 2 Corintios 3:18, usted se va a dar cuenta que dice, por tanto, mirando como en un espejo la gloria de Cristo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Entonces es un proceso de transformación que el Señor hace en nuestra vida a través de su Espíritu, a través de su palabra, que Él va haciendo ese proceso de transformación en nuestra vida. Nosotros hemos identificado 4 procesos en esa parte de llegar a ser discípulos fieles. Porque cuando hemos hablado de esta parte de discípulos fieles, hemos querido tener un enfoque nuevo, un enfoque fresco para la iglesia del Señor también. Porque, ¿cuál es el concepto más común que hemos tenido acerca del discipulado? El concepto más común que hemos tenido del discipulado es un proceso de crecimiento hacia la madurez en Cristo, desde el nuevo creyente hasta llegar a ser un creyente maduro en Cristo Jesús. Entonces, ese es el concepto más común que hemos tenido acerca del discipulado. Ese es el concepto que hemos tenido acerca del discipulado. Bueno, le agradezco a los que tienen el audio abierto, si pueden cerrarlo. Entonces, esos son los conceptos que hemos tenido acerca del discipulado. Y nosotros queremos tener un enfoque diferente. No tanto la madurez en Cristo, porque nosotros sabemos que ese es un enfoque bíblico, porque cuando usted lee Efesios, usted se da cuenta que dice que si usted se ha dado cuenta, en el libro de Efesios dice, bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces ese texto se usa para hablar de un enfoque del discipulado como la transformación hacia la madurez en Cristo. Y es un enfoque correcto y es un enfoque bíblico. Pero nosotros queremos tener un enfoque diferente, porque otro enfoque que tiene, también tiene es bíblico en esa parte de poder ser discípulos fieles. Y cuando pensamos en discípulos fieles, uno de los textos bíblicos que usamos es el de Números capítulo 12:7, que nos da como referencia a Moisés. Si usted busca Números capítulo 12:7, entonces usted se va a dar cuenta que dice acerca de Moisés, Números 12:7, cuando la gente estoy tratando de silenciar a todos, pero no sé por qué no lo hace. Bueno, cuando la gente estaba en esa parte de discípulos fieles, cuando la gente estaba levantándose contra Moisés, el Señor les respondió, precisamente a Aarón y a María, le dijo, con ustedes hablaré por medio de visiones y de sueños, pero no así con mi siervo Moisés. Dijo el Señor, cara a cara hablaré con él, porque él es un siervo fiel en toda mi casa. Entonces él le dijo, cara a cara hablaré con él, porque él es un siervo fiel en toda mi casa. Y usted puede cambiar siervo fiel por discípulo fiel. Puede cambiar siervo fiel por discípulo fiel. Lo que Dios dijo, el testimonio que Dios dijo acerca de Moisés. Entonces, Moisés fue un siervo fiel en toda la casa de Dios. Y nosotros podemos decir, ¿cómo Moisés llegó a ser un siervo fiel en la casa de Dios?
todo eso tiene un proceso. De la misma manera, para llegar a ser una persona madura en Cristo Jesús, para ser un discípulo fiel, también hay muchos procesos. Y nosotros hemos identificado 4 procesos, especialmente en la vida de Moisés. Y se ve en el resumen o en la síntesis que hace el autor del libro de Hebreos sobre Moisés, en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27 o al 28, que dice así, dice, por ejemplo, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos el proceso de la identidad. Moisés, una de las cosas que le llevó a ser un discípulo fiel fue definir su identidad y definir su identidad como hijo de Dios, porque Moisés tenía otras alternativas, porque Moisés fue criado por su mamá. Bueno, ustedes saben la circunstancia en que él nació y fue criado, pero su mamá lo crió como en calidad de nodriza, como 3 o 5 años solamente. Vamos a decir que 5 años. A los 5 años fue llevado al palacio del rey y allí recibió toda la cultura, educación y religión de los egipcios. Entonces, cuando Moisés estaba grande, Moisés tenía, cuando ya joven, tenía que definir su identidad y él tenía 2 alternativas. Una era el hijo de la hija de Faraón, un príncipe en Egipto, y tenía la posibilidad hasta de ser hasta el próximo Faraón. La otra alternativa era identificarse como hebreo, pero los hebreos eran esclavos. Y interesante que lo que tuvo más peso en su vida fue lo primero que le enseñó su mamá. Estoy seguro que su mamá le enseñó que la sangre que corría por sus venas no era egipcia, sino hebrea. Que el Dios de ellos no eran los dioses que adoraban los egipcios, sino el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que sus antepasados no eran los egipcios, sino Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces Moisés definió su identidad como hijo de Dios, como hebreo. Y nosotros entendemos que ese es un proceso importante para poder formar discípulos fieles. Y cuando las personas reciben a Cristo como su Salvador, necesitan que nosotros trabajemos ese proceso de la identidad. No es un asunto, por decir, automático o instantáneo. Porque cuando usted ve el asunto de aún la vida natural, es necesario trabajar la identidad. No se escucha, pastor. Pastor Eleazar, no se escucha. Ok. Sí, no me preocupen, que estamos en vivo. Sí. Entonces, en este tiempo, nosotros necesitamos trabajar ese proceso de la identidad. Más aún cuando vemos la vida natural, ahora con esa crisis de identidad que se promueve y que se genera desde el nacimiento, que los niños, bueno, no necesitan definir si son hombres o son mujeres. Hay que dejarlo que cumplan 12 años o que tengan conciencia para decidir qué quieren ser ellos, si quieren ser hombres o quieren ser mujeres. Entonces, ahora más que nunca, en la vida natural, especialmente nosotros como cristianos, tenemos que trabajar ese proceso de la identidad en nuestros niños. Bueno, a nivel de la iglesia, necesitamos trabajar de una manera intencional ese proceso de identidad como hijos de Dios. Y esa ha sido una de las crisis de la iglesia. Porque cuando no hay una definición de una verdadera identidad como hijo de Dios,
Entonces, no hay diferencia entre lo que es el hijo de Dios y el hijo del mundo o del pecado. Y entonces muchas veces en la iglesia solamente la gente tiene la diferencia de que cree en algunas doctrinas bíblicas, pero su vida es totalmente, su vida es casi lo mismo, viven en el mismo pecado que la gente que no tiene a Cristo. Entonces necesitamos trabajar ese proceso de la identidad. El segundo proceso es la formación del carácter. En Hebreos capítulo 11, versículo 26 dice, Moisés prefirió ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es carácter. Preferir el dolor antes del placer precisamente por la definición de esa identidad, por conservar esa identidad como hijo de Dios. Su mayor riqueza fue el vituperio de Cristo, que es sufrir, así como Cristo, que dice, como Pablo lo dijo en Filipenses, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, sufrir haciendo la voluntad de Dios, que los tesoros de los egipcios, que los tesoros, los placeres del mundo. Eso es carácter. Esos son valores. Y eso nosotros necesitamos, ese proceso necesitamos trabajarlo en nuestros discípulos para poder formar discípulos fieles. Y nosotros mismos, eso nos exige a nosotros que tenemos que ser discípulos fieles con un carácter centrado en Cristo. También dice que tenía la mirada puesta en el galardón y no en los trofeos del mundo, sino en el galardón de Dios. Eso es carácter. Y eso necesitamos trabajarlo, ese proceso en la vida de los creyentes. El tercer proceso es el compromiso, es el llamamiento. Cuando Moisés tenía 80 años, Moisés cuando tenía 40 años salió de Egipto, duró 40 años en el desierto. Y cuando estaba en el desierto, allí estaba cuidando las ovejas de su suegro. Ahora yo quiero que usted piense en Moisés, en un hombre de 80 años. Y en esos 80 años, usted pueda describir cuáles fueron las cosas importantes que Moisés hizo en su vida. Y usted puede tomar una página, un papel y comenzar a ver cuáles son las cosas relevantes o cuáles son las cosas significativas que Moisés hizo en la vida. Quizá Moisés estaba pensando en eso cuando tenía 80 años. Yo me imagino a Moisés pensando, yo creía que me habían salvado de las aguas y que no había corrido la misma suerte de los niños que murieron, porque en mi vida iba a ser algo grande, iba a ser algo importante, especialmente para beneficiar a mi pueblo. Pero ¿qué he hecho? Lo único que podía recordar fue que mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, que trató de separar a dos hebreos que discutieron y estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Entonces, ¿qué había hecho significativo en la vida? Él podía decir, bueno, me voy a morir y no hice nada relevante. ¿Por qué no salvaron a otro niño que hiciera algo más importante en la vida que yo? Bueno, allí entonces él vio la zarza ardiendo y se acercó a ver la zarza que ardía y no se consumía. Y ahí escuchó la voz de Dios. Ahí escuchó su nombre. Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie, que el lugar que pisas es santo. Y allí, entonces, no solamente eso, sino que Dios le dijo, Moisés, yo no te salvé de las aguas para que termines tu vida aquí cuidando las ovejas de tu suegro. Todavía no has hecho aquello para lo cual naciste. Todavía no has comenzado a hacer aquello para lo cual yo te creé. Y allí Dios le dijo, yo te salvé de las aguas para que vayas y liberes a mi pueblo. Bueno, usted puede contar todo lo que Moisés hizo desde los 80 años hasta los 120 años que vivió. Y puede ver a Moisés a los 120 años, como la Biblia lo describe. Murió lleno de días, pero también murió
habiendo cumplido el propósito de Dios para su vida. Y cuando él entendió su llamamiento, tuvo una visión clara de su llamamiento, entonces Moisés, ¿qué hizo? Moisés dejó las ovejas de su suegro, dejó ese desierto, dejó todo, y Moisés comenzó a caminar en pos del llamado de Dios y se convirtió en el libertador de su pueblo. Se convirtió, luego que los liberó de Egipto, se convirtió en el gobernador de ellos durante 40 años. Mientras le gobernaba, se convirtió en el legislador que le enseñó las leyes que no son superadas sino por el evangelio. Y luego en el profeta de Dios, que la Biblia dice, profeta les levantará Dios como Moisés, refiriéndose a Cristo. Entonces, ese proceso del llamamiento, ese proceso del compromiso, ese también nosotros necesitamos trabajarlo en los discípulos. Si vamos a tener discípulos fieles, tienen que ser discípulos con una identidad definida en Cristo. Tienen que ser discípulos con un carácter desarrollado en Cristo. Tienen que ser discípulos con un llamamiento claro, con un compromiso a ese llamado de Dios. Y por último, la capacitación. Porque Dios capacitó a Moisés para lo que él tenía que hacer. Dios no solamente le dijo, va y libera a mi pueblo, sino que Dios lo preparó para hacer eso. Y una preparación básica fue en ese mismo momento, porque Moisés puso muchas excusas a ese llamamiento de parte de Dios. Y entonces Moisés dijo, ¿y quién soy yo para que vaya y le diga al faraón que deje ir libre al pueblo? Y Dios le dijo, es que no eres tú, yo soy el que te envío. Pero entonces dijo, bueno, pero no me van a creer. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? La vara. Echa a la tierra, se convirtió en una serpiente. Dios le dio las señales que él iba a mostrar. Pero después dijo, bueno, pero es que yo no tengo conocimiento, no estoy preparado, no estoy capacitado, porque si me preguntan, no sé qué les voy a responder. Y si me preguntan por tu nombre, menos porque no sé tu nombre. Y Dios le reveló el nombre que no le había revelado a ninguno antes que él. Yo soy el que soy. Pero después dijo, pero tampoco estoy capacitado para hablar. Se me traba la lengua o se me pone la mente en blanco. Y Dios le dijo, ¿quién le dio la lengua al hombre? Y le dijo, bueno, ahí está Aarón, tu hermano, él va a ser tú como tu lengua. Y después todavía le dice, no, Dios, no. Mejor envía a otro o envía al que debes enviar. Pero el Señor no envió a otro, lo hizo con él. Pero el Señor lo capacitó a Moisés. Y no solo en ese momento, en todos esos 40 años, después que Moisés respondió a ese llamamiento de Dios, así como le dijo a los que se levantaron con él, cara a cara hablaré a Moisés. Y si usted analiza el texto de Primera de Pedro, capítulo 5:10, ahí nos enseña que realmente el discipulador es Dios. Porque dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios que nos llamó a su gloria eterna. Y luego dice otra vez, el mismo os perfeccionará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Es decir, que es el Señor que puede hacernos discípulos fieles. Pero necesitamos trabajar esos procesos. A lo mejor en nuestra propia vida. Nosotros sabemos que, bueno, una referencia para esa parte de discípulos fieles es Moisés. Pero nosotros sabemos que la fidelidad de Moisés no era una fidelidad perfecta. Sabemos que así como sabemos que Moisés era un hombre fiel en toda la casa de Dios, pero esa no era una fidelidad perfecta. La fidelidad perfecta es de Cristo. La referencia principal, máxima y perfecta para nosotros como discípulos, para ser discípulos fieles es Cristo. Porque en Cristo usted no va a encontrar ninguna falla, ningún error.
y sí va a haber la perfección en él. Entonces, es como cuando dice Moisés fue el hombre más manso, pero en algunas ocasiones Moisés no actuó con toda la mansedumbre, porque no es una mansedumbre perfecta. Entonces nosotros sabemos que el proceso de Dios de convertirnos en discípulos fieles es la obra de Dios a través de su espíritu y a través de su palabra. Y es la obra que Dios va a hacer en nosotros. Y nosotros como discipuladores somos acompañantes, somos compañeros. Nosotros vamos a acompañar a los demás creyentes en el proceso de transformación que Dios va a hacer en su vida. Y por eso, entonces, es importante que nosotros entendamos los procesos y como iglesia, como pastores, nosotros podamos trabajar de una manera intencional en nuestros líderes estos 4 procesos, para que ellos también puedan hacerlo con otros, tomando en cuenta lo que Pablo le dijo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces tome esas 2 referencias. Moisés, siervo fiel en toda la casa de Dios. Y cámbiale siervo por discípulo fiel. Y tome la referencia de 2 de Timoteo 2:2, que dice, hombres fieles, póngale discípulo fiel. ¿Pueden oírme? Amén. Sí, sí lo oímos. Ok, entonces, discípulo fieles. Esos son los procesos que nosotros queremos trabajar. Ahí esto también es las prácticas. Por ejemplo, para ser discípulos fieles, para formar una generación de discípulos fieles, entonces hay prácticas que debemos tener en la iglesia. Estas son las prácticas así como para hacer todo este proceso de discipulado en la iglesia local. Y hay 5 cosas que están allí. Si usted puede verla, aquí puede comenzar desde aquí, que dice contacte inconversos. Sigue evangelice, contacto. Luego disipule creyentes. Sigue multiplique discípulos y luego mentoree discipuladores. Si usted ve esta debe ser el ciclo, la dinámica de una iglesia discipuladora y la dinámica para formar discípulos fieles, porque todo empieza aquí, contactando inconversos. Cuando usted piensa en la gran comisión, usted piensa que el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A dónde mandó el Señor a hacer discípulos? ¿A dónde mandó a sus discípulos a hacer discípulos? ¿Qué había en las naciones donde el Señor lo mandó? ¿Había iglesias, creyentes y líderes esperando ser discipulados? No. Ni siquiera había iglesias y ni siquiera había, las personas no tenían, algunos no tenían el mínimo conocimiento del evangelio. Pero el Señor lo envió allá. En las naciones lo que había y lo que abundaba eran no creyentes, paganos, inconversos, como nosotros podemos decir. Entonces, el discipulado comienza con la evangelización. Necesitamos entender eso, porque muchas personas piensan en el discipulado solamente, voy a hacerlo con una persona que está en la iglesia. Yo recuerdo que un día fui a una iglesia en Estados Unidos y en el culto el pastor quería animar a la gente con el discipulado y había una pareja que compartió el testimonio, una mujer adulta que tenía mucho tiempo en la iglesia
y una mujer joven que tenía, no era nueva creyente, pero no tenía tanto tiempo en la iglesia. Entonces ellos compartieron su testimonio. La mujer adulta compartió el testimonio de cómo había sido de tanta bendición poder tener este tiempo de enseñar a la gente y hasta lloró. Y luego la mujer joven dio testimonio de cómo había sido ese tiempo tan especial, que había aprendido tanto y que había sido un tiempo especial entre ellos. Y bueno, a mí me impresionó mucho el testimonio y me sentí muy animado al escuchar el testimonio. Pero cuando hablé con el líder de la iglesia que me llevó, él no estaba tan animado. Y él me dijo, Eleazar, el asunto es que aquí un hermano de más tiempo discipula a un hermano que tiene menos tiempo, pero hasta ahí. Después ellos no hacen más nada. Entonces se discipulan entre ellos, pero no están ganando a nadie para Cristo. Y la iglesia cada día está, en vez de crecer, la iglesia está mermando en su crecimiento. Y entendí por qué él no estaba tan animado con el testimonio. Y muchas veces puede pasarnos así. Entonces, en todo este proceso de formar discípulos fieles, necesitamos entender que no es simplemente las personas que ya están en la iglesia. Puede parecer fácil comenzar a discipular las personas que están en la iglesia. Sí, hay que hacerlo, pero necesitamos entender que todo debe empezar con contactar inconversos. Que la gran comisión se cumple no en la iglesia, que la gran comisión se cumple llevando el evangelio a aquellas personas que están allá afuera, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Entonces, esos contactos, y cuando dice contacto inconverso, es un contacto, es un inconverso, pero una persona que ya está siendo trabajada, que está en una lista de oración, que estamos quizás haciendo algún tipo de contacto con ellos para poder compartir el evangelio. Evangelice contactos y necesitamos evangelizar y toda la iglesia dedicar a evangelizar. Discipule creyente. Aquí en esta parte es la consolidación de creyente. Aquí usamos mi identidad en Cristo como herramienta y formando un carácter cristocéntrico. Multiplique discípulos. Entonces allí usamos entendiendo el llamado y prepárese para discipular, para convertir el discípulo en un discipulador. Mentoree discipuladores. Entonces allí los discipuladores entonces van a convertirse en mentores porque ellos van a ser discipuladores de los discipuladores. Entonces esa es la práctica, esa es la práctica de discipulación y eso es lo que nosotros queremos promover para que esa sea la práctica de cada iglesia local. Entonces es como establecer una ruta de crecimiento. Desde el inconverso llega a ser un contacto, el contacto al ser evangelizado llega a ser un creyente, el creyente al ser discipulado entonces llega a ser un discípulo, el discípulo al ser capacitado llega a ser un discipulador, el discipulador entonces en la fase de multiplicación se convierte en un mentor de los demás discipuladores. Bueno, queremos eso. En la iglesia local. Tenemos unos pasos, vamos a mostrarlo en 5 pasos que debemos hacer para formar discípulos fieles y para desarrollar ese movimiento de discipulado en la iglesia local. El paso 1 es que el pastor mentor capacita a su equipo de discipuladores. Nosotros estamos recomendando que el pastor pueda seleccionar su equipo de 5 a 15 discipuladores. El pastor, ese viene a ser el equipo de discipuladores del pastor. El pastor debe discipularlos, rediscipularlos, confirmarlos, formarlos como discipuladores. Entonces el pastor debe tener su equipo principal. ¿Ok? No
no es saludable, no es bueno cuando el pastor no asume esa responsabilidad de comenzar. Es triste. Cuando yo he hablado acerca del discipulado en otros países, un día casi me causa risa. Bueno, me causó risa por dentro, pero no pude reírme. Porque un pastor me dijo, pastor, ¿de dónde saca usted tiempo para discipular? Yo no tengo tiempo para hacer eso. Yo tengo tantas cosas que hacer en la iglesia y a mí no me da tiempo para discipular. Yo tengo unas personas en la iglesia que son los que se encargan de eso. Me dio, como dice la gente, pena ajena en ese sentido. Entonces, eso no es algo que el pastor debe delegar a otros. El pastor es, como algunos han dicho, es la clave o el clavo. Entonces, nosotros como pastores tenemos que comenzar. El pastor es el líder principal de todo este movimiento de discipulado. Y el pastor va a tener su equipo de discipuladores. Luego, cada discipulador del pastor va a capacitar unos 5 discipuladores. Y luego la iglesia, bueno, y esto de capacitar 5 discipuladores debe ser algo simultáneo. Porque si el pastor va a durar un año preparando a la gente y después va a decirle, bueno, ahora ustedes van a comenzar, eso no resulta así. Lo mejor es que el pastor comienza a formar los discipuladores y al mismo tiempo les ayuda a que ellos puedan formar sus grupos y les guía para que ellos puedan discipular a otros. Mire, la experiencia que estamos teniendo en otros países es increíble. Todos los lunes yo me reúno con un grupo de 29 pastores de Bolivia, Cochabamba, Santa Cruz, y lo hago por medio de Zoom. Y estamos dando mi identidad en Cristo para ellos. El lunes pasado le dimos la lección número 5 de Soy Templo de Dios. Y uno de ellos, uno de los pastores, comparte la lección. Luego yo puedo afirmar algunas cosas importantes de la lección. El doctor Cornelio Hegeman también, que es parte, que es su grupo, también lo hace. Y después entonces vienen y hacen una cantidad de preguntas para que podamos responder sobre el tema que hemos desarrollado. Y es increíble cómo se desarrolla ese proceso. El lunes estábamos hablando y un pastor dijo, bueno, ya yo tengo mi grupo de 10 discípulos, 10 líderes que estoy formando y esos 10 líderes me van a ayudar para hacerlo con los demás grupos de la iglesia. Y después llegó otro líder y dijo, bueno, ya yo tengo mis ocho discípulos. Y hemos tenido una experiencia en una iglesia hispana en Alabama. Ya terminaron mi identidad en Cristo, pero es un grupo de 11 líderes. Son mexicanos y entonces cada uno de los 11 tiene sus discipuladores. Me asombró el testimonio de la esposa del pastor. La esposa del pastor, que es uno de los discipuladores, tiene 22 mujeres que ella está discipulando en 5 grupos y le está enseñando mi identidad en Cristo. Y el más joven del grupo es el hijo del pastor, que tiene 18 años y tiene 5 jóvenes que él está discipulando. Entonces, se da esa dinámica donde el pastor capacita a sus líderes, les guía a ellos y les ayuda para que ellos puedan formar sus discipuladores, y se va haciendo de una manera simultánea. Y el pastor allí es realmente donde se convierte en un mentor, porque él va a mentorear a los discipuladores. Bueno, en el paso 3, la iglesia, si el pastor forma 5 discipuladores, y los 5 discipuladores forman 5 discipuladores, entonces la iglesia estaría trabajando por 31 discipuladores. Estaría formando 31 discipuladores. El paso 4, todos los discipuladores consolidan 5 nuevos creyentes, incluyendo el pastor, su equipo y los del pastor. Los 31 discipuladores de la iglesia, entonces van a trabajar en el año 2022 para consolidar 5 nuevos discípulos cada uno.
Entonces la iglesia estaría trabajando por 155 nuevos discípulos. Y estamos hablando de una iglesia pequeña. Y el paso 5, el pastor y su equipo mentorean a los discipuladores. Se lo voy a mostrar en una gráfica. Así. La proyección de una iglesia local. El pastor mentor forma 5 discípulos multiplicadores. La segunda línea, los 5 discípulos multiplicadores del pastor forman 5 nuevos discípulos consolidadores, que serían 25 discípulos. Y 31 discipuladores de la iglesia local, entonces van a tener 5 nuevos creyentes. Eso da 155 nuevos discípulos. Entonces, una iglesia va a comenzar a formar 31 discipuladores y 155 nuevos discípulos. Y así va a seguir consolidando discípulos y multiplicando discipuladores. 155 discípulos va a consolidar y se va a multiplicar el número de discipuladores en 31. Aquí hay un cuadro que nos ayuda, nos amplía cómo nosotros podíamos hacer. Fíjese usted, si la meta de una iglesia es tener 155 nuevos discípulos, eso quiere decir que esta iglesia necesita tener el doble de los nuevos creyentes, porque todos los nuevos creyentes no responden al discipulado. Entonces, si una iglesia quiere tener 155 discípulos, debería tener 310 nuevos creyentes. Para una iglesia tener 310 nuevos creyentes, no puede evangelizar 310 personas, porque todas las personas que son evangelizadas no hacen decisión de fe. Entonces debería evangelizar el doble, que serían 620 personas. Para una iglesia evangelizar 620 personas, necesita contactar el doble, porque todas las personas que son contactadas no responden a la evangelización. Entonces necesitaría contactar 1,240 personas. Ahora fíjese, entonces esto nos puede ayudar a llevar un plan de multiplicación en la iglesia local. Necesitamos evangelizar, contactar 1,240 personas, evangelizar 620. Esperamos que respondan 310 nuevos creyentes y que 155, es decir, el 50% respondan al discipulado. ¿Quiénes van a discipular esos 155? Los 31 discipuladores que se están formando en la iglesia local. ¿Y quiénes van a ser los mentores? Los 5 discipulados, el pastor y sus 5 discipuladores. ¿Y quién es el mentor principal y el coordinador de todo? El pastor de la iglesia local. Entonces, ese cuadro puede ayudarnos a formar un plan de discipulado en la iglesia local. Tenemos aquí está lo que les presenté allá: evangelizar contacto, discipular creyentes, multiplicar discípulos, mentorear discipuladores. Bueno, desde aquí de contactar inconversos. Nosotros, como Discipulación y como ministerio, tenemos una estructura, tenemos un equipo estratégico de 13 líderes estratégicos. Aquí creo que está en esta sala Alexander Montero y también el pastor Joel Moreno. Los otros están, bueno, y ellos van a tener la oportunidad de compartir una de las conferencias, porque Alexander va a trabajar en la parte del discipulado y la obra social, y Joel va a trabajar con el programa Discipulado en Casa. Entonces tenemos ese equipo de líderes estratégicos que estamos trabajando cada mes y estamos trabajando todo el tiempo para poder desarrollar este movimiento y para poder ayudar en todo lo que sea necesario. Tenemos un equipo de coordinadores, que tenemos 32 coordinadores en cada región, y necesitamos tener coordinadores en cada región para poder impulsar, comunicar, mantenernos comunicados e impulsar todo este movimiento. Tenemos lo que estamos haciendo, tenemos una red nacional de pastores mentores, tenemos unos 150 pastores que han participado en las conferencias de discipulación que hemos hecho en este año,
y muchos de ellos están aquí con nosotros, y una red nacional amplia de discipuladores que son los que están participando en este congreso, que tenemos unas 200 personas participando en este congreso. Entonces, más o menos ese es las cosas que, para que ustedes puedan ver que más allá de solamente un libro, los 4 libros de discipulado, nosotros estamos tratando de ampliar, desarrollar todo lo que sea necesario para poder brindarle el apoyo a la iglesia local, ser socios en la iglesia local en el discipulado y con todo lo que implique el discipulado. Bueno, me gustaría, si ustedes tienen algunas preguntas que puedan hacer, que podamos responder, entonces pone su manito, o abre el micrófono y puede hacer la pregunta que usted quiera hacer. Tenemos unos 10 minutos para preguntas, entonces pueden hacerlo. O si mientras usted se prepara para la pregunta, entonces yo voy a decirle que nosotros a las 6, unos 3 o 2 minutos antes de las 6:30, vamos a terminar esta parte y luego vamos a entrar a la conferencia general. En la conferencia general vamos a tener un tiempo de alabanza que va a ser a partir de las 6:30. Vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a tener un tiempo de testimonio, vamos a tener testimonio del doctor Lynn Brister y vamos a tener otros testimonios. Y también vamos a tener un mensaje de parte del pastor Banoir Torres. Entonces, yo espero que todos ustedes tengan el link para la conferencia general, para entrar a la conferencia general. Y si alguno no lo tiene, entonces nosotros podemos, bueno, nos dicen, yo creo que todos deben tenerlo. Si usted tuvo el link para entrar a esta, tiene el link para entrar a la otra, porque eso lo pusimos en la sala 1. Ok, ¿quién tiene preguntas? Yo, Puede hacerlo. sí. Pastor Eleazar, Le oigo. me escucha ya. Bueno, mi nombre es Miguel, soy de la primera iglesia bautista de Ospino. Ok, Pastor Ramón Colmenares. qué bueno. Ya, Bienvenido. bueno, en este momento yo no estoy en el país, yo me encuentro fuera del país, pero lo estoy escuchando. Ok. La pregunta, no sé si está fuera del tema, pero sabe que usted está hablando de mi identidad en Cristo. Entonces, quisiera saber, por ejemplo, por aquí donde me encuentro, en Ecuador, ¿dónde podría conseguir una iglesia bautista de la misma convención? Si usted conociera algún lugar, lo que pasa es que estoy nuevo por aquí. Bueno, nosotros tenemos contacto con los pastores de Ecuador. En este momento no te lo puedo decir, pero tú me puedes escribir de manera personal y nosotros podemos recomendarte una iglesia bautista en Ecuador. No hay ningún problema. Ya, ok, dele, pues. Quería aprovechar la oportunidad, pues. Sí, no hay problema, Miguel. Ya, listo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas tardes, Pastor Eleazar. José Terán, Iglesia bienvenido. Bautista Dios es nuestro amparo. Ok. Pastor Eleazar, mire, la pregunta es la siguiente. ¿Usted está grabando la conferencia? De ser así, ¿dónde puede conseguir uno la grabación? O si no, ¿cómo obtener las diapositivas que usted está? Bueno, eso lo van a tener en la página, bueno, nosotros tenemos un canal en YouTube de Discipulación, discipulación.com.
Y pero nosotros podemos enviarle, por ejemplo, yo al grupo que tengo de la conferencia, a todos los que están en el grupo, yo puedo enviarles el link para que ustedes puedan tener la conferencia. No va a haber ningún problema con eso. Y también las diapositivas. ¿Ok? Yo les envié un capítulo en PDF del libro Discipulación. Ahí en el grupo. Ok. Aquí tenemos a Olni Malavé. Pastor, Dios le bendiga, Pastor Isaac, qué buena su disertación, la tuve que escuchar, aunque yo me anoté para la otra sala donde estaba el Pastor Sila, pero Pastor, no pude entrar, no me dejaron entrar allí, había un vigilante muy bravo. Pastor, no pude entrar porque últimamente nos pudimos conectar acá con los discipuladores, los otros 3 discipuladores, entonces nos encomendamos la tarea en conjunto allí para que cada quien aprovechara en las conferencias, y a mi esposa la dejé con usted, y yo quise formar parte de que tenía Pastor Sila y no pude entrar. De todos modos, Pastor, aproveché la suya. Qué bueno, pero quisiera si pudiera tener acceso en la que yo tengo para escuchar, bueno, lo que viene ahorita del tema, que es general, ¿verdad? Para sí, claro. para todos los grupos. Yo les envié Pastor, el link de la conferencia general. Alexander. Bueno, Pastor, lo escuché. Bendiciones, Pastor. Amén. Alexander tiene algo que decir. Ok, César, es lo siguiente. No sé si pudieras contarnos rápidamente cómo ha ido evolucionando todo este proceso en la propia Iglesia Bautista Central. ¿Y en qué dificultades han tenido? O sea, para tener alguna idea. No sé si puede hacerlo rápido porque tiene un poquito tiempo. Bueno, nosotros hemos primero formado los discipuladores. Yo ahora tengo 30 discipuladores, pero que ya tienen sus discípulos, y algunos de ellos tienen, algunos de ellos pueden ya tener hasta unos 4 eslabones. Es decir, que yo los discipulé a ellos tienen, y algunos de sus discípulos ya están discipulando a otras personas. Entonces, eso ha sido muy interesante, y aunque ellos, aunque muchos de ellos, bueno, tienen 20 años escuchando lo del discipulado, siempre ha sido algo nuevo, siempre ha sido algo refrescante, y ha sido muy interesante. Y ahora nos estamos preparando, porque en toda esta nueva etapa que vamos a comenzar, nosotros vamos a implementar todo lo que estamos compartiendo en el discipulado, lo vamos a implementar en la iglesia local. Dificultades siempre hay. Dificultades hay porque muchas veces las personas o no tienen tiempo, o están ocupados en tantas otras cosas. No todas las personas responden, no todas las personas son responsables, son disciplinados, son fieles. Entonces, siempre hay esa serie de situaciones, pero nunca nos enfocamos en el que no hace, sino en aquellos que están cumpliendo, que lo están haciendo. Entonces a ellos los reforzamos y los animamos para que ellos continúen el desarrollo. Y lo importante es desarrollar esa cultura de discipulado en la iglesia local, porque cuando vienen personas nuevas, es muy interesante cuando esas personas asimilan y
y pueden hacerlo. Yo tengo una nueva zona misionera local que Alexander precisamente sabe porque es cerca de donde está su apartamento en Barquisimeto, es ahí en la 13 o en la feria. Entonces, la persona donde tengo ese grupo, es un hombre que tiene 2 años en el Señor. Bueno, yo creo que ya 3 años, pero ahora él tiene su grupo de discípulos, tiene una zona misionera local en El Roble y tiene una cantidad de gente que le está discipulando y son personas nuevas, pero porque llegan a la iglesia en medio de esa cultura de discipulado. Y yo sé que no es fácil porque tenemos 20 y tantos años en eso, pero hay que trabajar, luchar. Se cae, se levanta, se anima y se lucha hasta que se logra. ¿Okay? Pastor, gracias, Eleazar, por el ánimo, seguir adelante. Dígalo, Richard. Pastor Eleazar, una pregunta, o más que todo, una visión de la proyección de lo que es el discipulado en Venezuela, ¿no? Bajo esta visión de discipulado, ¿en cuánto tiempo cree usted que nosotros pudiésemos alcanzar discipular, pues, por lo menos en un 50% de la población de Venezuela? Si todas las iglesias actualmente, que son como, o sea, casi 650 iglesias, ¿en cuánto tiempo pudiésemos alcanzar? Así como para animarnos y ver que, bueno, cuánto todos deseamos. Bueno, como pastores deseamos discipular a toda esta herramienta y evangelizar a la mitad de los jóvenes. Ok, nosotros no estamos haciendo planes ni de miles, ni de millones, ni nada de eso. O sea, nosotros estamos queremos ayudar a que cada iglesia local pueda tener un plan de multiplicación de discípulos. Y el plan así básico es que la iglesia pueda formar 31 discipuladores y 155 nuevos discípulos para el año 2022. Y vamos a enfocarnos en eso, ¿ok? No vamos a enfocarnos ni en el año 2025, ni 2026, ni 2030. Vamos a enfocarnos en el próximo año. ¿Qué podemos hacer nosotros el próximo año? ¿Y cómo podemos lograr que cada iglesia local pueda hacer un plan intencional y estratégico de multiplicación de discípulos de acuerdo a la capacidad que tiene? Allí nos vamos a enfocar. Y lo demás, entonces va a ser el resultado de lo poco que nosotros podamos hacer en la iglesia local. Pero el ánimo no es los miles ni los millones. El ánimo es una iglesia que pudo hacer un plan estratégico de multiplicación de discípulos y empezó a trabajar con un compromiso fiel para eso. ¿Ok? Gracias, pastor. Juan Lavado. Y tenemos 2 minutos, Juan. 1 minuto, Juan, y en 2 minutos el otro hermano. Qué bueno, pastor. En 10 segundos, saludos y muchas bendiciones por todo el apoyo y el ánimo que le imprimes a toda la conferencia. Mira, la pregunta sería la siguiente. Ante la dificultad de la contracultura que tenemos en toda la mayoría de nuestras iglesias en Latinoamérica, acerca de la visión discipular que planteas en Discipulacción, el mayor desafío, que el pastor esté convencido, ¿qué le dirías al pastor para que se convenza? Yo creo que no tengo nada que decirle al pastor. No, el pastor es lo que hemos dicho en la conferencia. No es un asunto, el discipulado y como pastor, no es un asunto de una área, de un departamento, de una comisión o de una tarea por allá. Es la tarea esencial, ¿verdad? De la iglesia local y el pastor tiene que estar al frente de todo eso. Y en realidad no vamos a hacer tanto esfuerzo para convencer al pastor, sino sencillamente creer lo que el Señor dice. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y tenemos confianza y esperanza en que si es el plan de Dios, si es el proyecto de Dios
Y si es la obra de Dios, el Señor va a infundir ese aliento en los pastores para hacer todo lo que tengamos que hacer. Si nos ha animado a nosotros, yo creo que Él va a animar a los demás, porque esa es la parte de Dios. ¿Okay? Amén. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Entonces, vamos a hacer una cosa. Necesito que usted pueda activar su cámara para que tomemos una foto. ¿Está bien? Todos pueden activar su cámara y tomamos una foto. Ay. Yo creo que tendrá que ser varias fotos, pero voy a tomar ya esta primera sala. ¿Ok? Déjenme rapidito, yo lo hago. Un momento. Ok. Fíjense que yo tengo que hacer. Hasta el pastor Alexander salió bonito. Ok. Bueno, ya está. Vamos a ver la otra, un momentico. Vamos a ver si hay dos. Esta otra, ok. Otra más, pueden activar su cámara para que puedan hacer la foto. Sí pueden. ¿Hay alguien más que pueda activar su cámara? Ok. Yo creo que son los que pueden. Vamos a ver. ¿Alguien más? Vamos a darle un minuto a otro. Ok. Está bien. Listo. Ok. No se vayan ahí todavía. Ya creo que todos deben tener su link para la otra conferencia. Ok. Pastor, por favor, me envía mi link de la que para la general, por favor. Ok. La última, creo que ya están todos, ¿verdad? La foto, si alguno puede activar su cámara de aquí. O era la misma de la otra, ¿no? Ay, Dios. Ok. Es que a mí me están sacando de la iglesia. Ok. ¿Pueden activar su cámara? ¿Alguien más puede activar la cámara? Nos queda un minuto. Ok. Ya activo la cámara. Hola. Ok. ¿Cuánto tengo uno? Hola, yo les bendiga. De Colombia. No, y mira, son grandes. Yo le bendiga a todos. Ay, Dios mío. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Voy a finalizar este tiempo para que puedan entrar a la próxima conferencia, a la conferencia general que va a comenzar en unos minutos. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga y les ayude en todo. Seguimos en contacto.